En el contexto del nearshoring y la electromovilidad, México se mantiene como uno de los mayores productores de vehículos y autopartes del mundo, siendo la industria una de las que mayor inversión representa. Sin embargo, es una de las pocas que aún arrastra los estragos que dejó la pandemia. En la senda de la recuperación, surgen nuevos giros a la trama, como el aumento de los jugadores asiáticos emergentes que aterrizan en el país, mientras las amenazas arancelarias y la revisión del TEMEC se asoman en el horizonte. Automotriz, una fuerza para el nearshoring. Demos la bienvenida en el escenario a Luis Lozano, CEO de Toyota México, Eugenio Grandio, presidente de EMA México, y Jorge Vallejo, CEO de BYD México. Modera Italia López, reportera del sector corporativo para Bloomberg Línea. Bueno, gracias. Un panel bastante emocionante, unas voces muy importantes dentro del sector automotriz. Justo en medio de todo esto que está pasando, las elecciones, lo que viene de cara al TEMEC, el foco que se le ha puesto al sector automotriz. Así que vamos a empezar directo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Quisiera empezar preguntando, ya tenemos esta pieza acomodada en Estados Unidos, ya sabemos que va a haber un regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Durante su campaña estuvo mencionando este tema de las amenazas arancelarias, exportaciones provenientes de México. También tiene por ahí esta perspectiva de terminar con el mandato para acelerar la adopción de eléctricos en Estados Unidos. ¿Qué panorama ven para la industria automotriz en México ante estos hechos que están sucediendo? ¿Quién quiere empezar? Si quieres, yo empiezo con esto. Bueno, muchas gracias. Primero, un honor estar aquí con mis amigos y Italia, muchas gracias por estar con nosotros y a todos por estar aquí atentos todavía, a pesar del hambre seguramente para esta hora. Pero la verdad de las cosas es que hay que pensar en Estados Unidos y en la región de Norteamérica en términos automotrices como una de las industrias que están más integradas y más dinámicas, y que es muy difícil deshacer lo que se ha hecho. Esa es la primera cosa. O sea, nosotros tenemos plantas y tenemos piezas que llegan a cruzar hasta 13 veces la frontera. Entonces, y en cada lugar, en cada paso de la frontera se va adicionando valor a la propia pieza. Entonces, deshacer eso no es una cosa fácil, ni es una cosa de deseos, ni es una cosa declarativa. Esa es la primera cosa que yo diría. La segunda es que México es importante desde el punto de vista de mano de obra porque le da y le proporciona al resto de Norteamérica un valor en términos de mano de obra y de costo de producción que hace que la región sea competitiva. Y esa es otra de las cosas que son relevantes y existentes, y así es. Y la tercera es que el USMCA es un vehículo de comercio exterior, o es un tratado que se hizo ni más ni menos que en la presidencia del señor Trump. Y que si ustedes leen el libro de Robert Lighthizer, que va a ser su próximo secretario de Comercio o el zar de Comercio o lo que sea, si ustedes leen ese libro, de lo que habla es de la trascendencia de la evolución y cómo este tratado es lo más avanzado que existe en el mundo. Si a eso le adicionan ustedes que aparte tienes un valor regional requerido dentro del propio tratado, que es el más grande por alto, de 75% de contenido de valor regional del mundo, pues es que ya estamos hablando de una cosa muy relevante para toda Norteamérica. Entonces, esas son las verdaderas realidades, y yo creo que también hay que tener cuidado con lo que se dice muchas veces en campaña. Entonces yo, desde mi punto de vista, para mí si hay cosas que se pueden mejorar en el USMCA, estoy seguro que hay cosas que mejorar. Pero estoy también seguro de que ha funcionado bien como instrumento de integración para la industria automotriz. Si puedo yo seguir, en el panel pasado decían hacia dónde queremos ir como país. Y una de las industrias más que
ha crecido más a raíz de los tratados de libre comercio, sin duda fue la automotriz. Ya somos el cuarto exportador más grande del mundo, el cuarto productor más de piezas o componentes, pero yo creo que hay dos realidades a las que nos estamos enfrentando. Es el emergir de China como una de las potencias de producción, inclusive ahora China produce más coches que Estados Unidos, Japón y Alemania juntos, y el segundo es el tema de electrificación. Entonces, justo si logramos llegar a esta industria automotriz tan grande y tan robusta, claro, seremos competidores actuales, pero hacia dónde va la industria y cómo podemos lograr seguir siendo competitivos en esta industria automotriz del futuro. Entonces, claro, esto va a involucrar nuevos componentes, nuevas tecnologías, el tema de baterías, el tema de manejo autónomo. ¿Qué estamos haciendo como México para ser la industria automotriz competitiva del futuro? Tenemos aquí, por ejemplo, BYD, que era un actor desaparecido, que no existía hace 5 o 10 años en nuestros países, que apenas eran marcas que solo estaban en su mercado local, y ahora son competidores globales. Tienes un Tesla, tienes varias marcas que han ido llegando, que antes hasta las tradicionales lo veían así como, bueno, existirán y quebrarán, y ahora son los major players que están dictando hacia dónde va la tecnología. Entonces siempre se habla que la apuesta del beta contra el VHS y ganó uno, que la máquina de escribir y la computadora. Yo creo que lo que tenemos que pensar es qué tipo de industria queremos ser los líderes de combustión o ya empezarle a apostar a las nuevas tecnologías con hibridización, vehículos eléctricos y todo lo que venga después. Y eso es, yo creo que uno de los retos y una de las preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Gracias, igualmente un placer y gracias por la invitación a compartir aquí con mis buenos amigos. Primero que nada, el tema del TIMEC nada más entiendo, es una revisión, no una renegociación per se, ¿no? Una revisión, puesto que apenas hace unos años fue como tal ya concretado y creo yo que sí, seguramente será ajustado, será modificado en algunos temas, pero tampoco creo que vaya a ser tan de fondo. Creo que si se haría, sería como reconocer y admitir que lo que acaba de decir mis colegas, pues obviamente fue un error hace unos años, ¿no? En consecuencia creo que va a ser una revisión y seguramente será mejorado y susceptible de mejora. Muy curioso, ahora en esta organización estamos de moda. BYD es una empresa no solamente que comercializa los autos, digamos, la empresa número 1 de venta de autos de nueva energía en el mundo. Recuerden que en marzo de 2022 esta empresa dejó de fabricar vehículos de combustión para dedicarse 100% eléctricos o 100% híbridos enchufables. Empresa número 1 en China, estamos dentro del top 10 a nivel mundial. Entonces yo no lo podría disasociar básicamente de una realidad existente. El consumidor está optando cada vez más por nuevas tecnologías y, insisto, yo no veo que a través de una simple definición regulatoria pueda frenar como tal este crecimiento y la adopción de estas nuevas tecnologías que, insisto, son una realidad, tanto para mercados latinos como para el mercado de Estados Unidos, en el que podríamos decir que no estamos presentes, pero la realidad es que sí estamos presentes. Nosotros comercializamos autobuses desde hace ya varios años como tal, entonces hoy sería totalmente contraproducente el hecho de decir sí a cierta tecnología, pero no a cierta tecnología, y además con la integración existente que hay, pues no veo cómo pueda disasociarse definitivamente uno de otro. Lo que se está generando y se está buscando en todo momento pues es simplemente la definición. Creo que son tiempos de definición, tiempos de claridad que les tocó y les va a tocar a los gobernantes, quieran o no, es momento de definición, es momento de definir las inversiones, qué tratamiento se les dará, porque van a llegar, es un hecho, por lo menos de la empresa que represento es un hecho que va a llegar. Entonces la definición, la gestión, la concreción e insisto, también la adaptar a esta misma decisión, pues la regulación existente de lo que han tenido otras marcas en el pasado. O sea, simplemente el trato, que es lo que yo creo que vamos a tener que definir, el tratamiento igualitario de otras marcas que han decidido invertir en los países, como se hizo inversión japonesa, se hizo coreana, se hizo americana, se hizo europea, vamos, simplemente es lo que creo que vamos a hacerlo. Entonces no puede haber una disasociación entre la tecnología y obviamente la comercialización que se va a dar. E insisto, son momentos de definición y que nos va a tener que tocar. Es un momento interesante para la industria automotriz. Creo que es uno de los momentos más interesantes después del vehículo eléctrico y el vehículo autónomo. Yo creo que dentro de estas dos revoluciones industriales que se están dando, es un gran momento porque además se involucran temas geopolíticos que por lo menos a mí nunca me habían tocado ver. Y además México está en el medio y que va a tener que tomar una definición sí o sí.
Ok. En el tema de inversiones, me gustaría preguntar, mencionabas este tema, ¿no? O sea, al menos de BYD va. Eugenio, Luis, vemos como igual este tema donde unas inversiones llegan, Toyota incluso confirmó esta inversión de 2024, otras que están por ahí en pausa, como fue el caso de Tesla, perdón. El caso de Tesla ante el tema de las elecciones, que está prefiriendo esperar a ver qué es lo que sucede. ¿Ustedes cómo ven el panorama para la llegada de las inversiones a México? Bueno, yo creo que nosotros confiamos en México, primero que nada, y eso lo acabamos de demostrar haciendo la confirmación de esta inversión de 1.450 millones de dólares en nuestras plantas, pues para seguir integrándonos dentro de Norteamérica. Lo que nosotros producimos aquí es Tacoma, producimos más o menos 300,000 al año, y básicamente estamos exportando al mercado americano y canadiense el 90% de la producción y del output de la planta. Entonces nosotros lo que estamos esperando es que haya evidentemente continuidad con el USMCA, insisto, hay cosas que pueden mejorarse y que se pueden hacer mejor y estamos de acuerdo con ello, pero tampoco estamos previendo grandes cambios y es por ello que por eso confirmamos estas inversiones, que no solamente estamos haciendo inversiones en México, también estamos haciendo inversiones en la parte de Estados Unidos. El año pasado anunciamos 30 billones de dólares de inversiones también en plantas de baterías, también subiéndonos un poco al tema de la electrificación y la regionalización de la electrificación en la zona. Entonces la verdad es que yo creo que México está en un buen lugar. Ahora, ¿qué tiene que cuidar México? Pues yo creo que también el panel anterior, y también lo escuché un poco, pues sí tiene que entender que para Estados Unidos ahorita el tema de seguridad nacional es muy importante y tenemos que colaborar para poder pues, llegar en buenos términos con esto. Y número dos, pues tenemos también que elegir un poco equipo, que es también otra de las disyuntivas que se planteaban y que ahorita mencionamos. O sea, tenemos que elegir equipo. Somos un Norteamérica. Norteamérica ha sido, y el USMCA ha sido el mejor negocio que ha hecho México, pero es el mejor negocio que ha hecho Estados Unidos y el mejor negocio que ha hecho Canadá. Entonces, ¿para qué generar conflictos con eso y no poder brindar la certidumbre y la certeza y las condiciones y términos y condiciones que planteamos desde un principio cuando nos modificamos hacia el NAFTA y después hacia el USMCA? Entonces yo creo que tenemos que tener ese cuidado de todos los cambios también legales que están dando constitucionales que no sean en contra de los valores del USMCA. Mientras hagamos eso, yo creo que México es un país donde se puede invertir de manera segura. Yo creo que es un tema y no es un reto fácil que se tiene, de combinar tres factores. Al final, mucho de esta adopción de los vehículos eléctricos es empujada por un tema ambiental. O sea, al final mucho se está incentivando y los gobiernos están promoviendo estas tecnologías porque se ha demostrado que es una buena manera de reducir las emisiones, especialmente calidad de aire, como en las ciudades como las nuestras. Entonces, no podemos nosotros, el otro día me tocó ver una entrevista del primer ministro de Noruega yendo a China y le preguntaban si él iba a poner aranceles a los coches chinos. Y decía, a mí lo que me interesa es tener aire más limpio, nosotros le hemos invertido a la infraestructura, ¿por qué vamos a hacer que los coches eléctricos de donde vengan sean más caros para nuestros ciudadanos? Entonces yo creo que esa es una postura que tenemos que pensar, que también qué es lo mejor para México y nuestro mercado. O sea, yo no sé quién de ustedes haya manejado un coche eléctrico, pero cuando tienes opciones como BYD y Jack, que ya son coches de menos de 500,000 pesos, y hay mucha gente que está comprando el coche eléctrico no por salvar al mundo y la ecología y el medio ambiente, sino porque es un conductor de Uber o de Didi que le quedan 500 pesos más al final del día por lo que cuesta la electricidad en comparación a la gasolina. Y eso, si hay países que están liderando esas tecnologías, pues deberíamos de promoverlo. Eso es prioridad uno. Segunda prioridad es justo lo que decía en el tema anterior, hacia qué industria queremos ir. Entonces ahí es en donde tenemos que ver qué cadenas de suministro tenemos que hacer. Creo que una de las grandes ventajas de China es que se pusieron a trabajar en esto hace 15 años, entonces ya el refinamiento del litio, el tema de las baterías, las celdas, tienen un liderazgo que es difícil de alcanzar y eso es lo mismo por lo que salió el Inflation Reduction Act en Estados Unidos y lo que también nosotros podemos tratar de desarrollar esas cadenas de suministro. Entonces, ¿qué tipo de industria queremos ir y qué tipo de actores tenemos que ir? Y tercero, es la parte que dice Luis, no podemos decir borrón y cuenta nueva y empecemos con los eléctricos hacia dónde van. Tenemos que darnos cuenta que el 80% de lo que exportamos va a Estados Unidos, que los actores principales, desde Ford, que fue la primera que abrió la planta aquí en México, fue uno de los que primero apostó y generó todo ese ecosistema que ahora tiene
componentes, proveeduría y talento, ¿cómo podemos cuidar eso y no ponerlo en riesgo por cuidar las otras dos? Entonces, ese balance de esas tres prioridades yo creo que es el reto más grande que dentro de las negociaciones va a ser, porque claro, ahora es uno de los temas de moda que los europeos están hablando de ellos, los americanos están hablando de ellos, y México tiene que pensar, claro, cómo puede cuidar estos tratados, pero también cómo podemos hacer qué es lo que más le conviene a México para no quedarse atrás, ¿no? Tantos temas que surgen aquí, a ver, voy a tratar de resumirlos en 2 o 3 temas. Primero, inversión. La inversión es una realidad, por lo menos de ciertas marcas, ciertas empresas que no están nada más anunciando o haciendo menciones específicas para obtener algún beneficio como tal, no. Además, lo que buscamos es básicamente que esa inversión se rija bajo los parámetros y la normativa y regulación existente. Eso lo estamos generando. En consecuencia, estas inversiones son una realidad que serán de hecho anunciadas en los siguientes meses, no sé, antes, un poco después, no lo sé, pero seguramente pronto lo haremos. Y ojo, también se habla mucho de inversión exclusivamente del tema de manufactura como el único elemento para la creación de empleos. Y no es así, yo creo que hay muchos empleos adicionales que se crean cuando hay una inversión de otro sentido sin que necesariamente exista una huella de manufactura. Hay muchísimos más. 25,000 empleados, 2,500 empleados trabajando, 50 puntos de venta, centros de almacenamiento, logística. Vamos, hay toda una cadena de proveeduría que va desarrollando básica el tema de los centros de abastecimiento eléctricos. Vamos, todo eso va generando un movimiento económico importante para ello. Entonces, trato de concatenar uno con el otro. Buscando el tema regulatorio, hoy en Europa, si no se ponen a gestionar o a implementar la movilidad eléctrica como una realidad con un volumen establecido, viene una serie de sanciones. Y acá en México, cuando ya empezaba a crecer o a despuntar un poco el mercado eléctrico, la adquisición de vehículos eléctricos, precisamente por empresas como la que represento que vienen a democratizar el uso del vehículo eléctrico en México, es cuando se deja sin efectos el arancel que ya venía. Entonces, como que a veces somos hasta contraproducentes en lo que estamos gestionando, buscando, pero no en la accesibilidad al mercado eléctrico. Es una realidad, insisto, no puede disasociarse una realidad de un mercado en crecimiento, en un boom constante y exponente como hoy día lo estamos viendo, ¿no? Okay. Jorge, en el tema de inversiones, la pregunta obligada, ¿ya tienen definido dónde se va a ubicar esta planta? Esa no podía faltar, no me podía ir sin faltar. esa pregunta. No me podía ir. No está definido todavía, sí hay 3 candidatos finales definidos, per se hemos tenido mucha aceptación. Lo mismo me pregunta, es la segunda pregunta que siempre me hacen, ¿dónde y quiénes son? Estamos trabajando, una gran aceptación de los estados que se acercan con nosotros y de verdad agradecido por ello, porque sí entienden la necesidad y entienden lo que inversiones como la empresa que está aquí presente a mi izquierda obviamente ha hecho y ha desarrollado, más otras más. Entienden lo que es el crecimiento exponencial que se genera con una huella per se. Entonces, muy agradecido por ello. Estamos en las últimas pláticas, estamos con acercamientos también con gobierno federal y algunos estatales incluso, para obviamente poder cerrar los puntos. Espero ya de verdad en algunas semanas, meses ya estar haciendo el anuncio oficial, más obviamente el acompañamiento que se requiere, e insisto, el mismo acompañamiento que se le dio a empresas previas. Por lo menos la empresa que represento no está buscando una ventaja ni absolutamente nada, está simplemente buscando piso parejo con base en la misma regulación que tuvieron otros jugadores y aplicarnos y desarrollar una cadena de proveeduría, una de manufactura, proveeduría, comercialización para el mercado mexicano, porque es otra de las preguntas que me hacen. Si buscamos gestionar una exportación hacia allá, no, este es mercado mexicano y seguramente así lo mantendremos. Okay. Regresando un poquito a la parte de Temec, Luis, quería preguntarte, tú fuiste el único presidente de una automotriz que estuvo en este llamado cuarto de junto cuando se llevó a cabo el tema de la negociación del Temec. Ahora que viene esta revisión, ¿ya sabes si vas a estar participando? ¿Qué temas crees que pondrías sobre la mesa? Más o menos, ¿cuáles son las perspectivas que tienes previas a este proceso? Bueno, pues, la verdad de las cosas es que o sea, sí voy a estar participando de alguna manera, estamos ahí por anunciar un grupo pequeño de gente que va a estar tratando de ayudar al gobierno mexicano en términos de posturas y negociaciones, pero ya se anunciará, ya lo harán en su tiempo,
Pero la verdad de las cosas es que yo creo que no es que tengamos nosotros un posicionamiento previo respecto a ellos, sino que más lo que queremos es ayudar a que esto se destrabe de la manera más rápida posible. No te puedo decir otra cosa. En esta estrategia que existe hacia el tema de avanzar de la transición de la motorización hacia una motorización eléctrica, una motorización en general baja en emisiones, México se adhirió a este pacto de Glasgow, donde están buscando que en 2030 el 50% de los vehículos vendidos sean eléctricos o híbridos enchufables y que llegue al 100% para 2040. Y aquí me gustaría un poco conocer sus visiones, porque entiendo que, por ejemplo, desde EMA tienen la perspectiva donde coinciden en lo primero, pero incluso quieren acelerar todavía más la parte de la segunda meta, ¿no? Del 100% en 2035. Y, por ejemplo, en el caso de Luis, desde Toyota, entiendo que se han posicionado quizás por algo más gradual o por alternativas que quizás vayan incluso más allá de los eléctricos, ¿no? Quizás hidrógeno o alguna de estas otras como tecnologías alternativas. Entonces, me gustaría preguntarles un poco cómo ven esa vía hacia esa transición en México, cuándo sería viable alcanzarlo y qué falta para lograrlo. Pues yo les estoy ayudando a alcanzar esta reducción. Básicamente este año vamos a comercializar 50,000 unidades en apenas un año de desarrollo y como tú sabes, la visión y misión de esta empresa es reducir 1 grado centígrado la temperatura del medio ambiente y con todos los modelos que hemos comercializado a nivel mundial tenemos trillones de toneladas de gases de efecto invernadero que han dejado de emitirse al medio ambiente. En consecuencia, yo creo que cada empresa tiene sus propias definiciones, unas más adelantadas que otra. Insisto, esta empresa es formidable, básicamente por lo que viene de verdad gestionando y sobre todo por la democratización del uso de los vehículos eléctricos. Falta mucho esfuerzo, sin duda, pero creo que cada empresa tiene su propia estrategia y vuelvo perdóname a repetir lo mismo, no puede disasociarse de una realidad y de una inercia a nivel global y México no podría estar fuera de ella. Sí, yo creo que eso va muy alineado por lo que fundamos empresas como BYD, Tesla, Volvo, Waymo, Evergo, nos reunimos para hacer esta coalición de los que estábamos enfocados en tratar de promover estas tecnologías y la adopción en México. Creo que cuando ves países como Noruega que trae el 92% de adopción, un China con un 60%, el primer país en prohibir vehículos de gasolina, Etiopía, que a todo mundo le saca de onda, al final la tecnología ya está ahí y eso es un poco lo que nos preocupaba, que México nos fuéramos quedando atrás. Pero claro, por eso no somos una asociación automotriz, porque no es un tema solo de las marcas de los coches, sino es un tema en donde se tiene que crear la infraestructura de carga, se tiene que buscar los mecanismos de financiamiento, ir buscando también generación de energía sustentable. Y entonces, claro, no es un tema que a mí cuando me preguntan, oye, ¿qué es primero, el transporte público, la recarga, los coches eléctricos a buen precio? Todo. Pero tampoco, eso es por lo que también es la maravilla de estos ecosistemas, en donde si cada quien se enfoca y va promoviendo y creando estas herramientas, entonces sí se puede pensar en proponer y trabajar con los gobiernos y con la iniciativa privada y ir dando esa concientización a los usuarios finales de por qué un vehículo eléctrico puede ser posible. Barreras y dudas hay mucho, que qué va a pasar con las baterías y todo eso, pero claro, eso es la maravilla del mercado. Ya hay empresas que empiezan a reciclarlo. Oye, ¿de dónde viene la energía? Pues entonces tendremos que ir hablando con la utility para que mejore y también dándote la posibilidad de que tú pongas tus propios paneles solares. Oye, el tema de Waymo y Evergo, ahora que tú hablabas del tema de inversión, son dos empresas, una 100% mexicana, que seguramente han visto sus coches circulando con triple turno, y son miles de toneladas que se dejan de emitir. O sea, ellos tienen un estudio que es un 66% de reducción de emisiones, inclusive con la electricidad que se usa en México. Entonces, si lo vas pensando así y vamos creando ese ecosistema, México no se debe quedar atrás. Cuando nosotros pusimos este objetivo de 2035, alguien me hizo la reflexión y me dijo, o sea, tú estás diciendo que mi hija de 7 años, cuando compra su primer coche a los 17, ¿va a seguir siendo de gasolina? Yo ya creo que no. Entonces, eso es por lo que podemos apostarle. Yo no sé si vamos a llegar al 100, pero tenemos que tirarle al 100. Y ahí es en donde sí nosotros tenemos un enfoque en buscar tecnologías de cero emisiones, porque poco a poco habrá transición, habrá países que van más rápido que otros, pero al final es eso. Y no es un tema solo idealista, sino que las economías de escala para permitirlo se están desarrollando, ¿no?
Bueno, aquí es donde nos diferenciamos mucho con mis colegas aquí al lado. Pero la verdad de las cosas es que nosotros vemos, y otra vez queremos recordar que el tema de la electrificación vehicular tiene un objetivo. Es un objetivo, o sea, no es el objetivo per se, volverse eléctrico o no eléctrico. O sea, el objetivo es la reducción de emisiones de CO2. Y por lo tanto, Toyota desde 1963 empezó a trabajar en la electrificación de los vehículos, cómo hacer un coche híbrido que al final fue una realidad en 1997, de los cuales hemos vendido pues más de 23 millones de vehículos en la historia, y pues que ha sido un éxito. Entonces, nosotros vemos que el futuro eléctrico verdaderamente va a tener una relevancia en este papel o en este objetivo de la reducción de CO2, pero también va a convivir con otras tecnologías intermedias. O sea, el híbrido eléctrico hoy por hoy pues, sigue siendo un vehículo que promueve, o sea, que reduce las emisiones de CO2, pero que hoy convive de mejor manera con lo que es la realidad de este país. O sea, no hay tantas electrolineras, no hay tantos cargadores, la generación de energía eléctrica es del Estado y del CFE, pues es de 70% de fósiles. O sea, todavía hay muchas cosas que son realidades. Entonces, lo que nosotros vemos es que evidentemente tenemos que llegar a esto, tenemos que llegar a mejores energías, pero que no forzosamente vamos a cerrarnos a una sola tecnología. También está, como tú comentaste, el tema del hidrógeno. O sea, nosotros tenemos coches, el Mirai vendiéndose desde 2014, que es un vehículo que es híbrido, funciona con un motor eléctrico que es cargado por un motor de hidrógeno, cuyo también emisión es completamente cero. Entonces, lo que yo creo es que, como en el caso del capitalismo, y tú hablas ahorita del capitalismo, nosotros tenemos que dejar al capitalismo funcionar, y que el capitalismo funcione, y habrán avances tecnológicos, la famosa destrucción creativa de las tecnologías, y vamos a ir caminando poco a poco hacia esto, que ese sí es el objetivo, sí lo tenemos igual. Cómo llegar a él es completamente distinto, pero pues bueno, trabajemos juntos hacia el fin. Okay. La meta del vehículo 100% mexicano eléctrico accesible que plantea el gobierno, ¿es viable desde sus perspectivas? Yo diría, no sé si sea viable o no, no conozco los fundamentos, no conozco la manufactura, la inversión, la gestión, el desarrollo tecnológico. Simplemente yo digo, bienvenido. Bienvenido. Todas las nuevas tecnologías, de verdad que se enfoquen en generar una reducción de gases contaminantes de efecto invernadero, son bienvenidos. Y si eso va a ayudar a acelerar la adopción de estas tecnologías, más el hecho de que existan más centros de abastecimiento, vamos, que de verdad se democratice o se vuelva más parte del panorama urbano que ruede en cada una de las ciudades, en verdad bienvenido. Es más, yo diría, ojalá fuese una realidad, puesto que eso que pondría más el enfoque en todo el tema de una nueva energía, y ahí, bueno, ya la competencia de millones de dólares invertidos durante hace muchos años, pues es obviamente a quien privilegiará el consumidor. En otras palabras, es bienvenida toda adopción de nuevas tecnologías que permitan un mayor uso de estas tecnologías. Okay. ¿Quieren agregar? La verdad es, yo creo que a veces lo que necesitamos también es más innovación, más talento, más gente. Entonces, si son proyectos en donde podemos hacerlo, claro, siempre que cumpla con los estándares de seguridad, con las mismas reglas que un vehículo de cualquier marca cumple, yo creo que eso es un poco lo que también tenemos que buscar, pero sí, como decías, al final son buenos proyectos y es ver que están pensando en la electromovilidad, y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Luis. Yo creo que hay que recordar que en todo este asunto de la electrificación y de las opciones que hay dentro de la electrificación, es muy importante pensar en alguien que poca gente dice, que es el cliente, que lo acabas de platicar ahorita Jorge, lo acaba de decir. O sea, el cliente es al final el que tiene que definir qué es lo que más le conviene, cuál es el medio de transporte y de movilidad, y cuál de las opciones de movilidad le convienen más. Habrá quien le guste más manejar un vehículo eléctrico chiquito, pues bueno, este puede ser una buena opción para él. Pero si alguien prefiere manejar un híbrido eléctrico porque tiene sensaciones del range anxiety, o le conviene porque es su forma de vida y su forma de transportarse, pues que tenga esa opción para definirse. Entonces, esa es la postura de nosotros. O sea, entonces, ¿será un buen proyecto? Bueno, pues ya veremos si tiene la preferencia del consumidor o no. De acuerdo, pues
Agotado el tiempo porque yo me quedaría aquí preguntándoles más cosas, pero ni modo. Muchísimas gracias a los tres por participar. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.